Sí. Buenos días a todos. Buenos días. Tuve la oportunidad de saludarles a algunos de ustedes eh, y, y a otros los hago de una manera distante, y a los que se quedaron en casa por cualquier situación que así lo meritaba, les saludo desde este lugar, desde la casa de nuestro Padre Celestial. Amén. Amén. Ok. Bienvenidos todos, pues, a la casa del Señor. ¿Qué predicar? ¿Qué predicar en un día como hoy, hermanos? Iglesia. ¿Qué predicar en el último domingo de un año? Y de un año muchos para olvidar. Para muchos, un año para olvidar. Para muchos, un año para dejarlo en el olvido, en el pasado. ¿Qué predicar en un año tan difícil para muchos? ¿Qué predicar en un año donde hubo pérdidas? Pérdidas familiares, pérdidas económicas, pérdidas de cualquier índole. Llámense pérdidas. ¿Qué predicar en un año donde hubo enfermedad? A lo mejor tuviste salud. A lo mejor tú no tuviste pérdidas. Pero ¿qué predicar en un año tan duro y difícil? Y el tema de hoy es algo muy importante para todo creyente, para todo cristiano, para todos nosotros como hijos e hijas de Dios. Sin él, el tema, sin este tema, tú y yo no fuéramos cristianos. Sin este tema, tú y yo no tuviéramos a Dios. Sin este tema, tú y yo no fuéramos lo que somos hoy en día. Y me refiero a uno de los temas más importantes que tiene que ver con el cristianismo, y es la fe. La fe. Porque sin ella no tendríamos a Dios. Porque dice la Escritura que el que se acerca a Dios es necesario que le hay. Así dice la Reina Valera 60. Pero ¿qué significa? El que quiera acercarse a Dios, o el que crea que existe Dios, tiene que estar convencido de que hay fe. Nadie se acerca a Dios sin fe. No cree, pues no hay Dios. No existe Dios. ¿Para qué fe? Entonces, de entrada, si somos hombres y mujeres de Dios, entonces se requiere fe. Y queremos vivir agradándolo a Él, ¿qué necesitamos? Así dice, textos bíblicos subsecuentes al que parafraseé ahorita. Es imposible agradar a Dios sin la fe. Entonces, yo creo que es un tema muy importante el día de hoy. Para dejar en el pasado lo que sucedió este año, si fue ingrato, si fue desagradable,
pero para proyectarte hacia adelante con fe. Porque no puede ser posible, no es justo, iglesia. Escúcheme lo que le digo. No es justo como hombre de Dios, como mujer de Dios, no es justo que por lo que te esté pasando o por lo que te haya pasado en este año, pierdas la fe. Amén. No es justo como iglesia de Cristo perder la fe por lo que te haya sucedido en el pasado, en este año. Entonces, después de esta introducción, ¿qué le parece si vamos al texto bíblico central? Abra su escritura en Romanos capítulo 4. ¿Ya está ahí? Romanos 4. En el versículo 20 voy a tomar un texto bíblico, un pedazo de él. No es que ignore el contexto, pero es importante considerarlo. Tampoco dudó, dice el texto bíblico, de que el apóstol Pablo está hablando de Abraham, el padre de la fe. Está hablando de él. Y dice, Pablo, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Diga conmigo, se fortaleció en fe, glorificando a Dios. ¿Leyó eso conmigo? Fortaleciéndose en fe. Ya no continúe leyendo. Ahorita vamos a seguir. Discúlpeme, pero para que no se distraiga. Sé que la palabra es atrayente y hermosa y deseada y queremos seguir leyendo aún más. Otra versión de este texto bíblico dice, su fe era cada vez más y más firme. ¿Vio? Otra versión de ese texto bíblico, Reina Valera, dice, y se fortaleció en fe. Otra versión dice, y cada vez era más y más firme. ¿Qué quiere decir esto, mis amados hermanos? Que la fe debe de ir creciendo cada vez más en ti y en mí. La fe no se debe de quedar estancada. El apóstol Pablo está refiriéndose al padre de la fe y está reconociendo que Abraham, lejos de dudar de la promesa de Dios, se fortaleció cada vez más, no considerando la situación, no considerando su propio cuerpo, no considerando el cuerpo de su esposa Sara, no considerando la naturaleza humana, no considerando los años y los años que pasaron para que esta promesa se cumpliese. Dice la escritura que se fortaleció cada vez más y más. De manera que, iglesia, no es justo que tú y yo como creyentes, por todo lo que haya pasado en este año, tu fe caiga, tu fe mengüe, tu fe vacile en Dios y en sus promesas que tiene para ti y para mí. La promesa ya está vigente, pero tú y yo tenemos que fortalecernos cada vez más y más. ¿Cuántos dicen amén? Sin fe, hermanos, no se puede hacer vida cristiana sin fe. No seríamos cristianos sin la fe.
Por eso el apóstol Pablo, no solamente en este texto bíblico, en otros dice, hermanos, conservar la fe. He peleado la buena batalla. ¿Qué dice en ese texto bíblico? He guardado la fe. Ahora, no solamente guardarla. La palabra guardar no sugiere nada más que la tengamos ahí, en un baúl. La fe se activa y cuando se activa, crece. Los discípulos se le acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, aumentanos. Gracias. Aumentanos la fe. Yo te pregunto, y yo quiero que tú me ayudes. ¿Qué te parece? Te voy a invitar a predicar. Porque yo no quiero decir nada más ahorita y que luego, el pastor otra vez con sus temas. ¿Qué es fortalecer la fe? ¿Cómo tú y yo podemos fortalecernos cada vez más y más, día a día, año con año, fortalecernos? Y te voy a pedir que te quites con cuidado y con cuidado el cubrebocas y digas, vamos a hacerlo diferente. ¿Cómo tú puedes fortalecerte en fe? Adelante, escuchamos. Hermana Erika. Por medio de la palabra. Está la prueba ahí y entonces hay que citar, hay que recordar, hay que tomar la palabra de Dios y entonces la fe se fortalece. Amén, es correcto. De otra manera, ¿cómo podemos fortalecernos en fe? Mínimo, unas 3 o 4 o 5 opiniones yo quiero. A ver, hermana Katia, por medio de la oración. Hay que orar. ¿Verdad? La oración con fe. Hay muchos textos bíblicos que nos dice, y todo lo que ores, creyendo, lo recibiréis. Y todo lo que pidas al Padre en mi nombre, creyendo, vas a tomarlo, vas a recibirlo. Hermana Lourdes. A través de la respuesta, o sea, la reacción que vayamos a tener por alguna respuesta de Dios. Un milagro personal, mire, si ya un milagro ajeno ya te aumenta la fe, es correcto, cuando tú eres testigo de una bendición, de un milagro, de una sanidad impresionante. Ya si eres testigo te aumenta la fe. Ahora si eres el personaje, el autor de esa bendición. ¿Alguien más? A ver, los varones se están quedando atrás. 3-0, vamos ya. Por lo menos quiero un empate ya en esta intervención. Hermano Guillermo. ¿Ok? Y eso te aumenta la fe cuando ves en la iglesia, en los hermanos. Es algo parecido a oír o ver un milagro, pero también un testimonio. Aumenta la fe, aumenta la fe. Hermano Carlos, la obediencia. Cuando tú obedeces, ¿sabes qué? Estás manifestando que tienes fe. Y cada vez que obedecemos y cada vez más y obedecemos, ¿qué sucede? Cada vez más aumenta y nos fortalecemos en fe. Profe David, predicando la palabra, es correcto, porque predicas la palabra y oyes, y cómo viene la fe por el oír la palabra de Dios, ya sea leyéndola, ya sea recibiéndola, ya sea viendo, o incluso compartiéndola. Aquí ya se empató.
Pero aquí viene tiro directo de la hermana Dorita. En la prueba, ¿ok? Hay que salir avantes en la prueba, ¿verdad? Porque la prueba, la fe es probada con las situaciones. Hermana Esther. Aprendiendo a dejar las cosas en las manos del Señor y aceptando la voluntad de Él. Hermana Hilda. Y dando gracias a Dios por todo lo que sucedió en el pasado y también reconociendo que en el futuro el Señor hará todas las cosas. ¿Cómo ve? Con todas esas opiniones. ¿Es necesario fortalecernos en el Señor? Es importantísimo, iglesia, fortalecernos en fe. Fíjese lo que dice a continuación de lo que leíamos ahí. El siguiente versículo inmediatamente después de la coma. Fortaleciéndose en fe, glorificando a Dios en todo. Amén. Estaba la situación, no, no importaba la condición, la duda. Escúcheme, el peor enemigo de la fe es la duda. Porque cuando ya está la duda, entonces viene la incredulidad. Y Abraham no consideró su propio cuerpo, no consideró el cuerpo de su esposa, no consideró las circunstancias. Hola, ¿qué circunstancias tú y yo estamos viviendo? No consideró la naturaleza, o sea, no consideró la naturaleza. Quería decir otra cosa, pero el tiempo, pasaron muchos años, no consideró nada de eso, sino que se fortaleció en el Señor cada vez más y siempre procuró fortalecerse. Recuerde algo, hermanos, recuerde algo y que quede bien claro esto. Solamente por la fe, usted y yo, es que podamos reclamar o recibir las bendiciones de Dios. Solamente por medio de la fe es que vamos a recibir milagros. Solamente es por medio de la fe es que vamos a recibir sus promesas de Dios. Las bendiciones del reino, las bendiciones espirituales, las bendiciones de Dios, las bendiciones que dice el Evangelio de Jesucristo, todo se relaciona o se circula o se vincula a la fe. Tú y yo no vamos a recibir nada si no es por medio de la fe en Dios. Entonces, es un ingrediente sumamente importante que tengamos en cuenta. Iglesia, interesados, ocupados, hasta voy a utilizar la palabra preocupados, en que nuestra fe cada vez más esté creciendo. Que crezca, por lo que sea.
por lo que haya acontecido, por lo que se predica, por lo que se predice en el futuro. ¿Cuánto más necesitamos de fe? Nada puedo hacer descender del cielo. Nada puede hacer descender del cielo, absolutamente nada desciende del cielo de parte de Dios si no es por medio de la fe. Usted y yo somos salvos por las obras. Usted y yo somos salvos por la ley. Usted y yo somos salvos por la fe. Usted y yo vamos a entrar a las bodas del Cordero por la fe. Usted y yo vamos a tener una vida abundante por medio de la fe. La oración por sí sola no va a tener ninguna respuesta a menos que contenga fe. ¿Escuchó? Con todo y que ores, pero si no hay fe, entonces nada más estamos diciendo una letanía así como antes en el pasado. Dice esa doctrina que si tú dices y repites lo que te dicen que repitas una y otra vez y una y mil veces y hagas alguna acción, hagas eso, aunque no tengas fe, lo vas a recibir, así dice. No. Entonces la oración, discúlpeme, pero la oración no puede hacer descender nada de parte del cielo, de parte de Dios, si no es por medio de la fe. Yo sé que hay otro ingrediente, yo sé que debe haber otras cositas ahí para que la respuesta de Dios venga por medio de oraciones. Aquí ya estamos hablando de una necesidad, de una situación, de una circunstancia que estamos solicitando al Padre. En este ejemplo, el Señor le suelta una promesa a Abraham. No fue una solicitud de Abraham. Amén. Pero usted y yo no podemos seguir vagando nuestra vida creyente, cristiana, sin fe. Así es que si estamos en una situación, en una circunstancia, obviamente que se requiere fe y otra cosita. Que no es el tema. Pero decirlo en el nombre de Jesús, reconociendo a Jesús en todo tiempo, en todo momento. Y que no haya pecado. Vaya conmigo a Juan 9:31. Y dice Juan 9:31. ¿Qué dice? Hola. Hola. Dios no oye a los pecadores. Entienda. Vi caritas así como diciendo, caray, ¿cómo está? Yo era un pecador y clamé al Señor, y dice el salmista, y Él me escuchó, ¿verdad? Y vino y cambió mi vida. Pero aquí estamos hablando, aquí cuando suelta ese texto bíblico, estamos hablando de otra cosa. Están hablando de que Jesús le abrió los ojos a un ciego. Le dio
vista a un ciego. Y por esa acción, lo quisieron aprender a Jesús, lo quisieron tomar para aprenderlo. Incluso hasta agarraron a ese, el que era ciego, lo agarraron y hasta lo cuestionaron. Levantó un debate, levantó un alboroto la acción de Jesús. Dudaban si había sido por medio de Dios esa salvación o esa sanidad, o si por medio de Belcebú, o si por medio de hechicerías Jesús había dado ese milagro. Y por ese contexto sueltan esta palabra. Dicen, no, usted y yo sabemos, vamos a entender algo. Dios no escucha a los pecadores. Porque decían, ese hombre es pecador. Hablando de Jesús, lo acusaban, no anda bien. Y Jesús predicando el evangelio, imagínense todo lo que sucedía. Y dicen eso, no, Dios no escucha a los pecadores. En ese contexto, amén. Entonces necesitamos fe. Mucha fe, iglesia, que crezca, que aumente, que se fortalezca la fe y que glorifiquemos a Dios en todo tiempo, en todo momento. Cuando caminamos esta vida y seguimos y vamos y caminamos y glorificamos a Dios, estamos reconociéndolo a Él. ¿Está conmigo? ¿Sigue aquí conmigo? La fe es el eslabón entre el cielo y la tierra. El mediador entre Dios y nosotros es Jesucristo, hombre. El eslabón del cielo y la tierra es la fe. Como lo dije hace rato, no podemos hacer descender cosas del cielo si no es por medio de la fe. Pero si ese eslabón está débil, si ese eslabón, si la fe pues está menguando, está debilitada, peor aún, ausente, entonces, ¿cómo recibiremos las promesas de Dios? Y si está débil, si está vacilante, si está ausente, quiere decir, hermanos, que ya llevamos mucho tiempo caminando descuidando esa fe. ¿Está aquí conmigo? Ahorita estábamos diciendo cómo pues podemos fortalecernos en Dios. Una fe debilitada ya lleva mucho tiempo descuidando la fe. Te digo algo. Todo lo que te convence, escúcheme, todo lo que te convence a hacer lo contrario a Dios y su palabra es una fe debilitada. Lo voy a volver a decir. Todo lo que te convence a ti y a mí que vaya contrario a la palabra de Dios es una fe debilitada. Manifiesta una fe débil. Y cada vez se vuelve más débil. ¿Sí me expliqué? ¿Sí me expliqué? ¿Sí me expliqué, Carlos? Hay gente que se convence tan facilito de cosas contrarias a lo que dice la Escritura. Por cualquier circunstancia, situación, asunto, necesidad. Es más, hasta a veces andan buscando una situación para ya no cumplir, para ya no hacer, para ya no venir, para ya no.
Es una fe débil y cada vez más débil. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice fortalecer, guardar, conservar la fe. Es necesario que usted y yo caminemos fortaleciéndonos cada día en Él y glorificando a Dios. Usted y yo requerimos de fe. Y a la postre, hermanos, cuando el Señor venga por su iglesia, y si usted tiene una fe fortalecida, está esperanzado en que ese día va a venir. Y que cada vez viene y que cada vez más pronto. No estoy diciendo que si un día falla o falta o no viene por cualquier situación. Yo sé y entiendo que a veces no podemos venir por algo, por alguna situación. Pero cuando eso se vuelve una rutina o un hábito. Ahorita me habló una familia y me dijo, pastor, no vamos a poder venir por esto y esto. ¿Se entiende? Pastor, pero ahí vamos a estar conectados. Gloria a Dios. Usted no deje de recibir la palabra, porque la palabra te va a fortalecer la fe. En leer la escritura te va a fortalecer la fe. La Biblia no se lee nada más aquí en la Biblia, en la iglesia también se lee en casa. Hola. La oración no solamente se ejerce aquí y los viernes únicamente, no, todos los días, a toda hora, en todo momento, en casita también. Ahorita como dijimos, ¿cómo se fortalece la fe? Busque, si encontramos y si buscamos maneras de fortalecer la fe, hermano, y si queremos y si deseamos las cosas de Dios, necesitamos una fe fortalecida, creciendo. ¿Cómo vamos a predicar la palabra si no tenemos fe? O si nuestra fe está débil. Necesitamos una fe y una unción poderosa. Por medio de la fe que somos revestidos por el poder de Dios. Amén. Si estoy en dificultades, recibo ayuda por medio de la fe. Si estoy viviendo alguna situación difícil, estoy muy seguro que puedo recibir una ayuda de parte de Dios por medio de la fe. Le voy a pedir algo a los sugieres. Préndame estos dos airecitos, por favor. Y si no quieren uno allá, de aquel lado, no está haciendo calorcito. Sí, unos dicen que sí, otros dicen que no. Prenda estos dos nomás, pues. Sí, nada más estos dos. Si estoy en dificultades, recibo la ayuda del Señor por medio de la fe. Mi alma hallará refugio, mi alma hallará descanso, mi alma hallará consuelo por medio de la fe. ¿Se da cuenta que nada podemos recibir de parte de Dios si no es por medio de la fe en Él? Todas las promesas y las bendiciones que vienen aquí en la Escritura, todo es por medio del vehículo que se llama fe. Entonces mi fe hallará descanso y consuelo por medio de la fe. Pero si mi fe está débil, si mi fe está debilitada,
Si mi fe está ausente en mi vida, el clamor se vuelve o se convierte en queja. Cuando debiera de ser gozo, cuando debiera de ser gozo y alegría, se convierte en amargura. Vaya conmigo a Santiago capítulo 1, versículo 2 y 4. Ya sabe usted ese texto bíblico, pero lo vamos a recordar. Hermanos míos, dice Santiago, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Ya está leyendo eso conmigo? ¿Ya está conmigo aquí? Tengan mucho gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba, fíjese, ¿la prueba de qué? De tu fe. Produce paciencia. Situaciones difíciles, circunstancias, problemas, crisis, conflictos, de cualquier índole, ¿eh? De cualquier índole. Está probando tú y mi fe. Pero dice el hermano Santiago, estén con mucho gozo cuando se encuentren en situaciones difíciles. Gozosos. Cuando se encuentren en dice diversas pruebas, cualesquiera que sea, familiares, laborales, económicas, sentimentales, de salud. Estén gozosos. ¿Por qué? Porque debes de saber algo. Cuando estés en esa situación, va a estar siendo probada tu fe. Y esa fe va a producir en ti paciencia. Voy a terminar de leer el texto para que entonces aterrizar Mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Qué significa eso? Hermano, cada vez que nuestra prueba nuestra fe está siendo probada, empieza un tiempo de Dios. Un tiempo. Tenga fe, tenga la paciencia, su obra completa, su tiempo completado, pues. Mientras dure la prueba, tu fe debe de estar fortalecida, fuerte. ¿Hasta cuándo? Hasta que dure la prueba. ¿Y cuánto tiempo, pastor? No lo sé, solamente Él sabe. ¿Se acuerdan del texto bíblico de hace poquito cuando se habló de José el soñador? Que la palabra de Dios se cumplió hasta el último tiempo del cumplimiento de la palabra. José fue probado. ¿Se acuerdan de eso? Salmo. A ver. A ver, vayan al Salmo, ¿qué? Carlos. Sí. A ver, vaya a su Biblia al Salmo 105, 18. ¿Cuánto tiempo duró la prueba de José? Dicen historiadores que muchos años. Muchos. ¿Ya lo leyó? Sí sugiere eso, ¿verdad? Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová lo probó.
Ahora volvamos a Santiago, por favor. Espero que no hayas perdido ese texto bíblico. Entonces dice, y tenga la paciencia su obra completa, hasta el tiempo que sea determinado por Dios. Tu prueba, la prueba de tu fe, tenemos que llegar a ella, pues. No podemos desistir. No, pastor, es que pues ya me cansé. No, pastor, pues es que tarda mucho. No, pastor, pues es que las circunstancias. No, pastor, pues es que está difícil. No, pastor, pues no, ya no aguanto. Hola. Todas esas reacciones que dije manifiesta una fe debilitada. No aguantó, pues. No aguantó el tiempo. Fíjese, aquí el tiempo de esa prueba, hermanos, no solamente lo determina Dios. Yo sé que sí, porque Él es Dios poderoso y Él es omnipotente. Pero no solo lo determina el Señor, en Él hay misericordia y gracia. También lo determinamos tú y yo. ¿Sabes por qué? Porque en ese tiempo de la prueba de tu fe produce paciencia. Y acabado el tiempo, dice, usted lo va a leer ahorita en Santiago, lo que dice, para llegar a ser perfectos y cabales en qué. Diga, a ver, ayúdeme. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Yo sé que lo determina Dios, pero también lo acelera. Lo aceleramos el tiempo, tú y yo. Porque si en la prueba de tu fe y acabada la paciencia, si en ese lapso tú y yo nos fortalecemos, maduramos. Hola. Tú y yo maduramos. Cualesquiera que sea la prueba. Y en esa prueba tú y yo maduramos. Y somos perfectos y cabales. Ayúdenme a un sinónimo de cabal. A ver, maestros, profesores. Cabal, firme, íntegro, recto, completo, a cabalidad. ¿Qué dice? No, hermano. El Señor ve esas manifestaciones en ti en medio de la prueba. Ya agarró la onda. Hola. Ya agarró la onda. ¿Y sabes qué? Suelta la bendición. Suelta la promesa. Suelta la respuesta a tu oración y a tu aflicción. Aleluya. ¿Por qué? Porque aprobamos el examen. Hermanos maestros, usted no pasa a un niño si reprueba. Aunque ahora con lo que está sucediendo ya quién sabe, ¿no? Pero en tiempo normal, los exámenes, ¿para qué son? Pues para pasarlos a otro nivel, a los niños. Y si saca 5, ese niño se me queda y vas y hablas con sus padres o tutores. Y les explica, ¿sabe qué? El niño no va a pasar. ¿Por qué? Porque no agarra la onda. Porque no ha madurado. Yo sé que no le dices eso, ¿verdad? Porque todavía no sabe dividir, multiplicar y sumar. No puede pasar a 6º año si no tiene eso. Yo sé que desde antes, pues. Aunque hay algunos que. Amén. Ahora, lea el versículo 6 de ahí de Santiago y luego se me regresa a Romanos. Ayúdeme a leer lo que dice el 6 nada más al principio.
Así es. Pero, pero, pero pida con fe, no dudando nada. No seas semejante a las olas del mar que las lleva la corriente del agua nomás por todo. Sí, no tiene un fin, no tiene un propósito, no tiene una meta, no tiene un alcance, no tiene una firmeza. Regrésese a Romanos 4, donde estamos. Ya voy a terminar. Entonces, debiendo de ser clamor, se vuelve queja. Debiendo de haber sido gozo, se vuelve amargura. Debiendo de ser una oportunidad entonces para crecer, para madurar, para fortalecerse, empezamos a culpar a la gente, empezamos a culpar las circunstancias, empezamos a culpar a fulano, eh, eh, culpas a la esposa o al marido, o culpamos a los hijos, o culpamos a la situación, hasta culpas hasta el vecino por lo que te está pasando. No es justo eso. Debiendo ser una oportunidad para crecer, debiendo de ser una oportunidad para madurar. Y madurar en todos los sentidos, en todas las áreas, morales, civiles, espirituales. Y por eso alguien dice por ahí, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Amén. No hubo amenes. ¿Cómo se dice? No hubo amenes, hermana Selene. Así, mire, así le hizo, mire. No hubo amenes.